Desde el encuentro de jóvenes a Kapchegay, Kazajstán, bienvenidos a una nueva aventura misionera. En la solemnidad de la Anunciación del Señor, recordamos el acontecimiento más grande que la creación del mundo y que no puede ser superado por ningún otro, la encarnación del Verbo, misterio en el cual está anclada toda la vida de la Iglesia y toda nuestra espiritualidad y misión. En verdad, a lo largo de estas casi 4 décadas de fundación del Instituto, hemos sido testigos de la inconmensurable benignidad de Dios hacia nosotros. Y así es que 39 años después de su fundación, el Instituto del Verbo Encarnado, que había empezado con un puñado de jóvenes en Argentina, se ha expandido logrando establecer misiones en 45 países a lo largo y ancho de este mundo. En este día, de oriente a occidente, prorrumpimos en acción de gracias a Dios por todas las gracias, pruebas y las cruces con que nos ha bendecido a lo largo de estos años. La encarnación está íntimamente ligada a la redención que Jesús realizó derramando su sangre por nosotros en la cruz. Por eso va un agradecimiento muy grande a todos los religiosos y a todas las religiosas que han trabajado todos estos días para armar la carpa, para hacer la comida, para limpiar el lugar, principalmente también que han trabajado en la liturgia, a todos los que han colaborado, a todos los padres. Un año más podemos celebrar esta nuestra fiesta. Es una fiesta de la Iglesia Católica, pero es una fiesta bien nuestra porque, como dijimos hoy, está tan relacionada con nuestro carisma. Consecuencia de ese carisma es la alegría que nosotros podemos vivir en familia. Todos los que nos acompañan desde los primeros años de la fundación del Instituto saben toda la cantidad de cosas que hemos pasado, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero la gran prueba es lo que somos y lo que hacemos. Esa es la gran prueba. En Nazaret, Tierra Santa, el día de la solemnidad, nuestros misioneros allí participaron de la Santa Misa en la Basílica de la Anunciación, presidida por el Patriarca de Jerusalén, su Beatitud Pierbattista Pizzaballa, y concelebrada por más de 50 sacerdotes. Tras la Santa Misa, las hermanas ofrecieron una hermosa corona de oro a San José, pidiendo por más vocaciones de aquellas tierras. El padre Carlos Ferrero pudo bendecir y coronar la imagen frente a la gruta misma de la Encarnación,
donde además pudieron renovar los votos religiosos. En Arequipa, Perú, celebramos la primera profesión religiosa de 8 nuevos profesos, un salvadoreño, 2 colombianos, 4 ecuatorianos y un peruano, además de 21 seminaristas que renovaron sus votos. También 3 laicos profesaron sus votos perpetuos en la tercera orden y se incorporaron 5 nuevos terciarios en el primer grado. En Ecuador, además del aniversario de la fundación del instituto, también celebraron el 25 aniversario de la llegada de nuestros misionarios a aquel país. En agradecimiento por todos los beneficios recibidos a través de esos 25 años, ofrecieron una peregrinación de 20 kilómetros como familia religiosa al santuario de la Virgen del Cisne. El 24 tuvieron el rezo de Maitines. 2 hermanos religiosos renovaron sus votos y se regaló a la Santísima Virgen una rosa de oro, agradeciendo especialmente por las vocaciones que ha suscitado en esas tierras. El 25 tuvieron la celebración de la Santa Misa con el obispo Monseñor Walter Eras, obispo de la diócesis de Loja, seguido por los festejos con todos los miembros del instituto, la tercera orden, voces del verbo, familiares y bienhechores. La misión del Instituto del Verbo Encarnado es esta: hacer presente, visible, la encarnación del Hijo de Dios, encarnándose en el mundo, para desde anunciar esta vida nueva, esta vida de gracia que todos tenemos que vivir. En Tinos, Grecia, el día 24 en la parroquia dedicada a la Anunciación, tuvieron el rezo solemne de vísperas, junto con todo el pueblo que celebraba su fiesta patronal, seguido del rezo de Maitines con todos los religiosos presentes en la isla. Al día siguiente, la solemne misa de la Encarnación, presidida por el obispo de Tinos, Monseñor Iosis Trindesis, y luego la cena festiva con todos los parroquianos. Il Concilio Vaticano II è stato il primo concilio ecumenico nella storia ad indicare fortemente un autore particolare per lo studio della Sacra Teologia, un teologo con un nome e un cognome, San Tommaso d'Aquino. Questo poi è diventato legge nella Chiesa con la promulgazione del Codice di diritto canonico nell'anno 1983. Allo stesso modo il medesimo concilio ed il codice indicano per gli studi filosofici nei seminari il patrimonio filosofico perennemente valido, che significa il principio della metafisica dell'Aquinata. Nella nostra famiglia religiosa abbiamo ricevuto l'immensa grazia del tomismo, di inserirci nella corrente della filosofia perenne e con essa una grande responsabilità, quella di fare scuola. Perché, come dice giustamente il diritto proprio, abbiamo bisogno di santi sacerdoti e religiosi che siano metafisici. Il 7 marzo abbiamo commemorato la morte e la nascita al cielo del grande dottore ed è una grazia celebrare questo evento nel luogo stesso in cui è avvenuto, nell'antica abbazia di Fossanova. Per l'occasione è stata tenuta la conferenza Fossanova nel Medioevo, gli ultimi giorni di San Tommaso d'Aquino, dal professor Stefano Pagliaroli. Nel pomeriggio è stata celebrata la Santa Messa, seguita dai festeggiamenti della famiglia religiosa.
Este mês, nossas casas de formação ao redor do mundo puderam realizar as anuais Jornadas Tomistas, aprofundando em algum tema filosófico e teológico seguindo o pensamento do Dr. Angélico. Como foi, por exemplo, no Seminário Maior Fulton Sheen, nos Estados Unidos. No Equador, eles tiveram ainda uma jornada de formação teológica intitulada El Arte del Padre, que foi seguida de várias apresentações sobre os temas abordados nesse livro. Nel frattempo, anche le case di formazione in Italia si sono riuniti per le tradizionali giornate tomistiche. Dal mercoledì pomeriggio fino al sabato mattina, diversi seminaristi, religiose e padri hanno fatto più di 25 esposizioni seguendo il tema di quest'anno. Il tema delle giornate tomistiche di quest'anno è la nozione metafisica di partecipazione secondo San Tommaso d'Aquino e in queste giornate seguiamo il volume del padre Cornelio Fabro, che è uno dei più importanti tomisti del XX secolo. Crediamo che la sua interpretazione di San Tommaso sia valida proprio perché ci presenta la nozione di partecipazione come chiave ermeneutica per capire in profondità il pensiero di San Tommaso. Perché studiare San Tommaso è una domanda complessa perché potremmo dare certamente tantissimi motivi. Direi che San Tommaso ci insegna il fine, il metodo e anche il contenuto di quello che deve essere la vera filosofia e infatti i papi affermano che vale molto di più studiare il pensiero di San Tommaso per un anno che per tutta la vita studiare gli altri autori. Le giornate, come di solito, si concludevano con la Santa Messa ed una cena festiva. А оскільки наша семінарія в Італії має міжнародний характер, в якій навчаються також семінаристи з інших східних католицьких обрядів, то вони також змогли провести дводенні східні дні. Цього року для поглиблення вчення святого Івана Дамаскина. Під час днів інші богопосвячені особи, які перебувають на формації, також мають можливість пережити літургію в інших обрядах, таких як візантійський та коптський, навчаючись жити правдою про те, що церква дихає двома легенями – східною та західною. Тим часом у провінції Зарваницької Матері Божої в Україні видали требник, притаманний нашій чернечій родині, з літургійними текстами та молитовними практиками згідно зі звичаєм згромадження, який народився в римському обряді, але у своїх східних місіях перейняв східні літургійні традиції. Pero la formación va más allá de las primeras etapas de la vida religiosa, sino que acompaña a todo misionero de manera permanente. El padre Silvio Moreno, misionero en Túnez, nos comparte un video de arqueología llamado El Camino de San Agustín en Túnez, realizado en colaboración con otros grupos y asociaciones de este medio. Le village est devenu assez connu parce que c'est l'un des lieux les plus sûrs que nous savons que Augustin est passé et a fait donc une de ses prédications. Together with the Church, we prepare ourselves to accompany the eternal Son of God in His Paschal mystery, the Son who became obedient to the Father unto death, even death on a cross, for the salvation of the world. We prepare ourselves to relive the mystery of redemption and to remember, as St. John Paul II said, that the cross is inscribed in the very life of man, and the cross alone leads him to life. In Italy, there have been several initiatives to grow deeper in the mystery of our salvation. In Chileno, the minor seminarians were able to set up the Museum of the Passion, where they themselves explained the details of the sufferings of Christ. This was also seen in the Abbey of Fossa Nova,
where in addition to the museum with the instruments of the Passion of our Lord, there were actors at the various stations in the costumes of the time. Also in Italy, the sisters of the third year of the Junior were able to visit the Vatican museums with the guidance of Father Rodrigo Miranda. After the Holy Mass at St. Peter's Basilica, they had the grace to venerate the relic of the Veil of Veronica, which bears the image of the face of our Lord. This relic is exposed only once a year, on the 5th Sunday of Lent, and those present are blessed with it. Meanwhile, in the Holy Land, Sister Alma Santa, who had traveled to Argentina for her perpetual profession, was able to return to her mission, where they were able to celebrate the Holy Mass in thanksgiving for her vows in Gethsemane, the place where our Lord was in agony before entering into his passion. Desde el Hogar Sagrado Corazón de Jesús en Chile, nos comparten el resumen del campamento de verano que han realizado. En Khabarovsk, Rusia, nuestros misioneros tuvieron 3 días de encuentro con nuestro obispo Kirill Klimovich, de la diócesis de José de Irkutsk, la más grande del mundo en extensión, celebrando también la confirmación de gloria en la capilla de nuestras hermanas. Y por último, les invitamos a ver el video que realizaron los nuestros en Ecuador por los 25 años de misión en aquellas tierras.